Esta entrevista es presentada por Andrés Riera Ritz, Cañas para Fagot. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de la entrevista de los fagotes. Hoy tengo una oportunidad muy especial y es que voy a entrevistar a un fagotista que nunca tuve la oportunidad de conocer en Venezuela. Se ha mencionado aquí en una de las entrevistas que realizamos en los primeros episodios y hoy tengo la oportunidad de traerlo y para que no solamente yo sino todas las generaciones de fagotistas, las nuevas, las no tan nuevas y las más antiguas que esa, podamos conocer un poco más a un personaje que se ha desarrollado en diferentes latitudes, en diferentes partes del mundo. Y es por eso que me siento muy contento y muy agradecido de tener aquí con todos ustedes a Carlos Arias. Muchísimas gracias, Carlos, por estar aquí con nosotros. Bienvenido a la entrevista. Hola Ismael, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar acá con los fagotes. Muchísimas gracias, Carlos. De verdad que estoy emocionado, estoy muy contento, estoy muy feliz de poder tener la oportunidad de conocerte porque como ya lo dije, nunca coincidimos, no tuvimos la oportunidad de coincidir en Venezuela, en ninguna parte de Venezuela. Y te mencionaban, escuché que te mencionaban, no solamente Pablo en la entrevista que hicimos con él, sino ya en Venezuela, cuando iba a Barquisimeto, que tuve la dicha de ir a Barquisimeto en varias oportunidades a hacer unos seminarios de fagot con el profe Andrés y la profe Lisania, increíbles, espectaculares, se te mencionaba, pero siempre me quedaba en blanco, ¿no? Porque nunca tuvimos la oportunidad de cruzarnos en el país. Y hoy que tengo la oportunidad, o sea, tengo muchas cosas que quisiera preguntarte, que quisiera saber, porque ya no solamente es el registro que quiero dejar para todas las generaciones de fagotistas, sino también es algo muy personal de poder conocerte y bueno, por fin tengo la oportunidad, así que de verdad que muchísimas gracias una vez más y arrancamos esto de una vez. Carlos, cuéntanos de dónde eres tú, dónde naces y asimismo cuando introduces de dónde eres, dónde naces, por favor introdúcenos de una vez musicalmente dónde naces y en qué momento sucede eso. Uf, varias preguntas. Yo nací en San Felipe, yo soy de San Felipe, yo soy yaracuyano. Y comencé allá en la orquesta, en la orquesta juvenil en San Felipe. Un paso muy breve y después me quise ir para Barquisimeto para estudiar. En ese momento el IUDEM era pro música y había una opción de hacer a distancia. Y en Barquisimeto había como una subsede o algo así. Me voy a Barquisimeto, comienzo a estudiar en Barquisimeto y ahí estuve un tiempo hasta, sí, hasta mi último día en Venezuela, que fue, yo fui integrante de la Orquesta Sinfónica de Lara, pero bueno, previamente juvenil de San Felipe, Sinfónica de Yaracuy, juvenil de Barquisimeto y Sinfónica de Lara. Esa fue como la progresión con el fagot. Ya nos presentaste, ya nos hiciste la presentación de prácticamente toda tu carrera, pero entonces vamos a ir poco a poco, vamos a volver al principio. ¿Cuándo es el momento en qué momento escoges el fagot? ¿Cómo fue ese momento? ¿Por qué el fagot? ¿Qué edad tenías? ¿En dónde fue? En qué parte fue? ¿Fue en tu tierra natal? ¿Fue en Barquisimeto? ¿Fue en algún otro lado? Cuéntanos un poco más, cuéntanos con más detalles cómo fue ese momento. Ahí entramos a un terreno un poco intrincado. Yo no elegí el fagot me eligió a mí. Eso siempre lo digo porque realmente yo, yo vivía mi vida sin saber que el fagot existía. Y una vez que supe que existía, no, no me llamaba. Yo tocaba el clarinete. Yo entré a la orquesta de San Felipe porque yo quería tocar el saxo. Y alguien me dijo, el clarinete es igual. Bueno, yo quiero tocar clarinete. Comienzo a tocar clarinete, pasan, no sé, un par de años tocando el clarinete, toco en la Orquesta Sinfónica de Yaracuy por unos meses y recuerdo que por unos detalles de disciplina que no es relevante en la entrevista, me ofrecen un ultimátum
de si quiero seguir asistiendo a la orquesta, me tengo que cambiar a fagot, porque no había fagotistas, había uno solo. Y a mí no me gustaba. Yo decía, no, pero el fagot yo no lo puedo tocar en una fiesta. Yo quiero tocar el clarinete y tocar el saxo en una fiesta. Y yo tenía 13 años. Entonces, para poder seguir con mis compañeros, yo tocaba el clarinete bajo. Recuerdo que con la orquesta de Yaracuy estábamos haciendo Sensemayá y yo tocaba el inicio en el clarinete bajo. Y anteriormente a eso, estaba en la Escuela de Música Blanca Estrella de Méscoli, que es, en ese momento, la Escuela de Música estaba separada de lo que era la orquesta, y en una de las clases de solfeo, de lenguaje, tocaba la flauta dulce baja. Y alguien me dijo, tú eres grandote, deberías tocar fagot. Ah, no me gusta. En la orquesta sinfónica ya yo tocaba el clarinete y recuerdo la solista de viola, María Luisa, me decía que yo debía tocar fagot, que ella veía que yo podía ser fagotista. Yo tocaba el clarinete y mi vida estaba ahí con mis amigos, con el clarinete. Yo no tenía idea. Hasta que sucede esta cuestión disciplinaria que me invitan muy amablemente a, a tocar fagot o no tocar nada. Y bueno, y acepto. Y recuerdo que mi primer concierto con el fagot fue en San Felipe, con la Orquesta Juvenil de San Felipe, el día 17 de noviembre del 96, el día que yo cumplí 14 años. No lo olvido, es imposible olvidarlo por la coincidencia, y yo fui a ese concierto con el clarinete en la mochila y el fagot en la mano, y el estuche grande. Recuerdo que se iba a tocar pedías detalles, aquí vienen detalles. Por supuesto, por supuesto. Es que eso es precisamente lo que más quiero explotar de esta oportunidad. es, Todos esos detalles, porque son precisamente esos detalles los que enriquecen este registro, esta historia, estas entrevistas que estoy haciendo ya desde hace más de un año. Y para tener la oportunidad de conocernos, porque no todos tuvimos la oportunidad de cruzarnos como tú y yo. Y ahora menos, ¿no? Ahora menos que estamos tan regados por todas partes del mundo. Todavía quedan muchos fagotistas estudiando en Venezuela. Y es precisamente para ellos a los que va dedicado todo este trabajo que llevo haciendo por más de un año ya, para que sepan quiénes fueron los que estuvieron y cómo fue todo ese proceso. Porque muchas veces creemos que, bueno, lo que pasa es que antes era más fácil. Entonces yo sé que antes no era más fácil y yo sé que nunca ha sido fácil, porque la verdad nuestra carrera no es algo, ser fagotista no es algo sencillo, es un instrumento bien complejo, pero entonces aparte de eso son muchas cosas, cada quien tiene una historia diferente, entonces bienvenido a todos esos detalles, así que continúa por favor. se iba a tocar, recuerdo, en un arreglo que se tocaba mucho en Venezuela en esa época del Himno de la Alegría de Merle Isaac, y tenía un solo de clarinete, y yo quería hacer el solo de clarinete, pero fue una chica que lo hacía, lo podía hacer, así que yo me puse a tocar fagot. Ya yo había tenido algún acercamiento con el fagot, pero nada, de cara dura me senté a tocar el fagot. Recuerdo que no sabía dónde quedaba el fa sostenido, así que esto es un detalle tremendo. Prometo a todas las personas que ya me aprendí el fa sostenido. Y ese fue mi primer concierto. Recuerdo que tocamos el Himno de Alegría y algo de Haydn, de un arreglo de la Sinfonía de la Sorpresa, una cosa así. Entonces empezaste a tocar fagot sin, digamos que técnicamente sin saber cómo se tocaba el fagot, ¿no? No habías tenido un profesor, no habías tenido alguien que te orientara, alguien que te ayudara. Entonces, ahora viene la otra pregunta interesante. ¿Quién fue tu primer profesor? ¿Y en qué momento llegas a primera clase? ¿Fue antes o después del fa sostenido? Fue, como bien se sabe, en Venezuela hay muchas veces que a la ausencia de un profesor o un tutor o un referente, nos toca con nuestros compañeros resolver. Entonces recuerdo que el fagotista que estaba ahí, Raúl, se llama,
él me enseñó algunas cosas y me prestó una caña y recuerdo que él era un fagot bundi que se caía a pedazos. Después de ese concierto, a la semana siguiente me presentan al profesor. Mi primer profesor fue en la Escuela de Música de San Felipe, Ramón Merchán. Ramón Merchán era fagotista de la Sinfónica de Lara y ahora es director y gestor cultural en el Estado de Lara. Dices que el fagot te escoge a ti, te escogió a ti. Tú no escogiste el fagot, te escogió a ti. Pero qué fue lo que hizo clic? ¿Qué fue lo que hizo que tú dijeras, sí, este es? O sea, él me escogió y por esta razón es que yo me voy a quedar con el fagot. No sé, honestamente no creo que fue una decisión consciente nunca. En algún momento las cosas se fueron dando y tocando el fagot conseguía un espacio que por ahí no conseguía con el clarinete porque tenía de compañeros dos fenómenos clarinetistas que eran David Medina y Jesús Antón. Entonces, ellos podían tocar muchas cosas y a los mortales nos costaba. Entonces, recuerdo, es más, mi primer concierto con la Sinfónica de Yaracuy eran 3 obras: Danubio Azul, Quinta de Beethoven y el cuarto movimiento de La Nuevo Mundo de Dvorak. David era el único capaz de transportar en La, así que él tocó Nuevo Mundo. Yo toqué el Danubio Azul, que era transportando en Do, y Jesús tocó la Quinta de Beethoven. Así que cada uno tocó una obra. Todavía recuerdo eso en el Teatro Andrés Bello en San Felipe, mi primer concierto con el clarinete. Así que tuve la oportunidad de ser parte con esos dos monstruos que resultaron ser fantásticos, extraordinarios clarinetistas con los que tengo una excelente relación, a pesar de que eso fue hace un montón de tiempo. Y con el fagot creo que conseguí encajar más, porque pude tocar, había siempre espacio, porque no habían fagotistas, en San Felipe había uno solo. La orquesta sinfónica cuando tocaba, venía Ramón Merchán de refuerzo para tocar en la orquesta, y cuando yo comencé a estar, bueno, me dieron la oportunidad, el mismo programa que yo tocaba, clarinete bajo, toqué con el fagot. O sea, yo me cambié de instrumento y seguí estando en la orquesta, seguí yendo a la orquesta, y para mí era genial. Y recuerdo que no me salía el si grave de Sensemayá. Entonces yo esperaba. Sol, pa, 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 sol, pa, y esperaba. Y había que esperar porque no me sonaba el si con ese bundi que se caía a pedazos. Entiendo perfectamente qué es tocar con un instrumento y sobre todo empezar con un instrumento que se está cayendo a pedazos. En mi caso me tocó que se caía a pedazos de lo podrido que estaba la madera. Y uff, qué trabajón, ¿no? Es frustrante, pero después cuando lo logras tú dices, yo lo pude hacer con este perol, venga, para adelante ahora con cualquier favor que venga yo puedo hacerlo igual o mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente. Claro que sí. Carlos, cuéntanos un poco ahora también de San Felipe, aparte de San Felipe, en qué otras partes de Venezuela te desarrollaste como fagotista. Ya nos hiciste una introducción bien importante al principio, pero ahora hablemos un poco de qué pasa después de que te vas de San Felipe, o nunca te fuiste de San Felipe, sino que ibas y venías. Cuéntanos cómo fue ese inicio ya, cuando ya te estableciste como fagotista, cuando ya decidiste que eso era lo que querías hacer. Cuéntanos qué pasó, todavía estando en Venezuela. Cuando quiero ir al UDEM, me voy para Barquisimeto, yo tenía 17 años, y comienzo a estudiar en el Conservatorio Vicente Emilio Sojo, eh, y ahí comienzo a estudiar con Andrés Riera. Y en el conservatorio, con la orquesta juvenil, y se dieron un montón de situaciones, y recuerdo que comencé a tocar con la Sinfónica de Lara, un poco porque no sé qué pasó, alguien no estaba, Andrés estaba de viaje, y recuerdo que terminé tocando de segundo fagot un Requiem de Mozart con Lisania, y la Camerata Barroca de Caracas, y directora fue Isabel Palacio. O sea, yo no entendía lo que estaba pasando a mi alrededor, pero ahí estaba yo en el momento justo, en el lugar indicado, pero yo estaba perdido.
Entonces fue muy intenso, porque yo siempre estuve bien desde atrás, pero eso no me paró de intentarlo hasta que me salga o hasta que ya pasara el concierto y nunca me salió. Así que un poco por accidente toqué con la orquesta ese primer programa. Estoy en Barquisimeto y ahí fue donde estuve más tiempo. Paralelo a eso, estuve un tiempo viajando a Mérida, tocaba con la Sinfónica de Mérida, este, y en el circuito juvenil como refuerzo, porque yo tenía 17 años, eh, recorrí muchísimo dando clases, tocando en orquesta, porque al no haber fagotistas, al no haber muchos fagotistas en esa época, este, había mucho espacio. Y no sé, fui a Tucupita a dar clases y a tocar el fagot. Y terminé dirigiendo un ensamble de vientos y componiendo una obra para metales porque los chiquitos estaban empezando y la escribí así con, con mi amigo César, que era el profesor de trombón. Nos pusimos ahí a poner, y esta nota combina, y esto combina, y compusimos algo y lo tocaron en el concierto, y con la madera hicimos algo de la Pantera Rosa, que terminé yo tocando casi todo porque los chiquitos estaban empezando. Así que recorrí bastante. Estuve en Mérida, eso, en Tucupita, Yaracuy, Lara, a Carigua, di clases en la orquesta de Carigua. Y ese es en el momento en donde te cruzas con Pablo Montes, o ya antes de toda esa travesía por toda Venezuela te habías encontrado con él. Yo me encontré con Pablo Montes en un seminario en San Felipe en el año 99, más o menos. 98, 99. Pablo era más chiquito que el fagot. Pero era una cosa diminuta. Que se hizo entre San Felipe, Acarigua y no sé qué otro, y Puerto Cabello. Se hizo un seminario y recuerdo que estaba Pablo por allá, chiquitito. Esa fue la primera vez que nos cruzamos con Pablo y con Rosita, que era la otra fagotista de Acarigua, Rosita. Y después fueron mis alumnos brevemente en la orquesta de Acarigua. Y después Pablo fue mi compañero en la Orquesta Juvenil de Lara cuando estábamos en la juvenil. Yo hacía doblete, estaba en la sinfónica, ahí tocaba de segundo fagot, y en la juvenil podía desplegar más y rodar repertorio y experimentar, y ahí estaba de primer fagot. Antes de pasar a la segunda parte, que normalmente es la tercera parte de la entrevista cuando hablamos de cuando te vas de Venezuela, lo que pasa es que tú te vas, y como ya lo había dicho antes, tú te vas y ni siquiera no tuvimos la oportunidad de conocerlos, porque cuando tú te vas, yo estaba jojotico, yo estaba apenas empezando a tocar fagot. Entonces por eso es que nunca tuvimos la oportunidad de cruzarnos. Pero antes de llegar al punto en que te vas de Venezuela, quisiera saber si estuviste en alguna, después de la Sinfónica de Lara. ¿Llegaste a ir a Caracas? ¿Llegaste al conservatorio en Caracas? ¿Tocaste con alguna orquesta en Caracas? ¿O tu carrera en Venezuela llegó hasta ese momento que nos contaste? No, a Caracas fui porque recuerdo que alguna vez, no sé si la Infantil Nacional en ese momento, o Juvenil Nacional, todavía no era Simón Bolívar, estaba de gira y necesitaban gente para ir a una gira de la orquesta de la CAF. Y ahí caí yo. No sé cómo, alguien me buscó, me dijo, ¿tú eres fulano de tal? Sí, ven acá. Hablaron conmigo, yo era menor de edad, yo tenía 17, estaba recién llegando a Barquisimeto, y nos vamos un tiempo a Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia. Y estuvimos ahí de gira con la orquesta de la CAF, recuerdo. Este, y ahí estuve en Caracas, en el preseminario y eso. Después, en algún momento, fui a algún seminario donde se hizo música de cámara, quintetos y cosas con maestros de la Berlín. Estuve ahí en un seminario. Y en los preparativos de la orquesta cuando dirigió Sinópolis, la Beethoven. Yo no estuve en el concierto, pero estuve en varios seminarios previos. Y esa es toda mi experiencia estando en Caracas. Yo la parte fagotística
fue solamente en Barquisimeto y lo que más hice yo fue dar clases, hacer talleres. Tuve la suerte de coincidir temporalmente con eventos que me marcaron mucho, como por ejemplo en el 99 se formó la Orquesta de Aroa del municipio Bolívar en Yaracuy. Y recuerdo que Carlos Peña, un oboísta de la Sinfónica de Lara, gran referente, que tengo, un gran maestro de gestión y de cómo hacer cosas, él me tomó como, no sé, como su aprendiz o como su amigo, no sé, y él me llevaba y trabajamos en Aroa, no sé, como desde mayo, y la orquesta salió a flote por primera vez el 15 de agosto del 99, y yo fui parte de ese equipo que formó la orquesta, donde me tocó dar clases de todo, donde me tocó hacer de todo, donde me tocó ser desde cuidador de todos los refuerzos que iban y ser como el adulto responsable siendo de la misma edad, o en ese concierto, en el del, no sé si en el inaugural o en el del primer aniversario, pude dirigir la orquesta, Carlos Peña me dejó dirigir la orquesta. Eso fue también un momento muy, muy interesante porque pude hacer un montón de cosas que no, que no era necesariamente tocar el fagot, sino las cuestiones esa de coordinar, hacer talleres, preparar la orquesta, que fue una cosa que me gustó mucho. Así que en Venezuela hice básicamente eso. Básicamente hiciste de todo. Básicamente hiciste de todo, pero de absolutamente todo. Porque no solamente tocabas, no solamente veías clases, sino que, bueno, dirigiste, arreglaste, compusiste. Que, o sea, tuviste una buena trayectoria en Venezuela. Y por eso es que te mencionaban mucho, sobre todo cuando te digo que ibas a esos seminarios en el occidente del país, en Barquisimeto específicamente. Y yo siempre estaba perdido y decía, oye, no tuve la oportunidad de conocerlo, pero ahora ya veo por qué eres tan nombrado, ¿no? O sea, ya todo tiene mucho sentido. O sea, rodaste por muchas partes e hiciste un trabajo increíble. O sea, tuviste la oportunidad de trabajar muchísimo en el tiempo que estuviste en Venezuela. Sí. Como ya había dicho antes, normalmente esta es la tercera sección de la entrevista. Pero bueno, tú eres uno de esos casos particulares en la que la tercera sección se convierte en la segunda, porque es que te vas de Venezuela, te vas de Venezuela hace mucho tiempo, hace muchos años ya que tú tomaste la decisión de irte de Venezuela. Cuéntanos en qué año te vas de Venezuela, a dónde te fuiste, pero a dónde has estado, porque ya tuvimos la oportunidad de escucharte en los cafés fagotísticos del profesor Leonardo Deán, que has tenido experiencia en otras partes del mundo. Entonces, bueno, hablemos un poco también de qué ha sido de la vida de Carlos Arias desde que toma la decisión de irse de Venezuela. La decisión de irme de Venezuela fue, me tomo la licencia de contar por qué. Mi trabajo, aparte de tocar en la Sinfónica de Lara en la mañana, yo dirigía la orquesta de Sarare, Simón Planas, municipio Simón Planas. Eso es casi llegando a Carigua, entre Barquisimeto y Acarigua, en la frontera es Simón Planas. Ahí estuve de director. Mi mentor era Luis Jiménez y el maestro Héctor Gutiérrez. Eh, eh, Ellos eran mis tutores, mis consejeros en todo este proceso de ser director de una orquesta, porque ahí no solamente estás con lo musical, ahí estás con la gestión, ahí tienes que firmar planillas, ahí tenías que controlar, conseguir profesores. Entonces, en medio de todo eso, yo seguía estudiando fagot y tocando en la orquesta, y un día yo intento tocar el concierto de Hummel. Y estoy en clase y le comento a mi profesor que quería tocar el concierto de Hummel. Y él me dice, yo no sé si él recordará esto, él me dice, sí, puedes. Igual tú estás en tantas cosas, estás trabajando aquí, estás trabajando allá, por ahí te va a tomar mucho más tiempo, o algo así. Eso fue para mí un cachetazo de realidad, porque yo quería ser fagotista. Lo que yo no me estaba dando cuenta es que, como tú dijiste hace ratito, yo estaba haciendo de todo. Yo estaba haciendo un montón de cosas y dirigía una orquesta y dirigía la Doralisa de Medina, que era la orquesta infantil de Barquisimeto, con Luis Jiménez. Él era el director y él me dejaba dirigir alguna obra y hacía los talleres y estaba pendiente y tocaba en la juvenil y tocaba en la sinfónica.
pero no estudiaba fagot como correspondía. Cuando mi profe me dice eso, yo pienso, caramba, yo tengo que buscar qué tengo que hacer yo con mi carrera para yo ser fagotista. Entonces, sin decirle a nadie, porque mucha gente no se enteró hasta que yo me había ido, porque yo no quería hacer de eso un algo, recuerdo que hablé con mi profesor, él sí estuvo al tanto siempre, le entregué el fagot a él, porque yo tocaba un fagot que era de la orquesta, le entregué el fagot un día antes de irme o unos pocos días antes de irme, le pedí que él por favor lo devuelva a la orquesta porque yo no quería ni siquiera hacer el circo de ir a despedirme. Unas vacaciones, nos fuimos de vacaciones, pocos de mis amigos sabían y un buen día ya yo no estaba más. Y me fui a Estados Unidos, que fue donde estudié. Ahí llego a una universidad donde no había profesor de fagot, entonces contrataban a un freelance profesor que fuera para darme clases. Cuando él me conoce, me escucha tocar, yo no tenía instrumento. Me dan un bundi que también se estaba cayendo a pedazos. Era horrible, me perseguía. Yo me fui a Estados Unidos con una maleta con mucho sobrepeso porque por alguna razón yo me llevé hasta una sartén, hasta un caldero. El budare no podía No faltar. podía faltar, no. Me llevé un tostiarepas de 2 arepas. En la maleta había un tostiarepas de 2. Bueno, yo me voy sin fagot. Entonces llego, un muchacho que estaba aprendiendo lutería, que también es venezolano, que estaba en esta universidad, arregló un fagot que estaba guardado y recuerdo que el director del departamento de música me dijo, tenemos un fagot Heckel. A mí se me pusieron los ojos así, perfecto, Heckel. No, él lo que quiso decir es que era modelo Heckel. Entonces, porque él leyó en algún lugar que había 2 clases de fagot, el fagot del francés y el modelo Heckel. Entonces, cuando yo le fui a decir, usted me mintió, yo, no, busquemos en internet, o en donde sea, yo no sé si había internet en ese momento, así como hay ahora. Así que nada, toqué con mi fagot bundi, fue la primera clase con este profesor, y cuando él me dice, te quiero escuchar, perfecto. Toco Tanzmann, la sonatina de Tanzmann, con ese fagot que saltaban llaves por todos lados. Y él me dijo, no, tú no puedes tocar ese fagot, no puedes. Se fue a hablar con el profesor, con el director del departamento, volvió y me dijo, bueno, la semana que viene hablamos. La semana que seguía llegó con un instrumento. Un Fox normalito, 222 creo. Y me lo prestó y me dijo, yo tengo este instrumento, yo se lo alquilo a los alumnos, pero yo sé que tú no tienes plata, así que úsalo y por ahí la universidad me puede dar un alquiler o, bueno, o tú lo necesitas más que yo haya guardado en mi casa. Y ese profesor fue una cosa tremenda, fue un ángel. Ese profesor del que estamos hablando, ¿cómo se llama? Y también quisiera saber cómo se llama la universidad, esa Ah, universidad a la que llegaste. claro, ese fue Atlantic Union College. Eso fue en Lancaster, Massachusetts, cerca de Boston. Y ahí me daba clase Gregory Newton. Gregory Newton es un fagotista que toca freelance y tocaba en la Boston Philharmonic, en orquestas de la zona, Boston Pop, eventualmente, y tocaba musicales. Él también tocaba el saxo, él también toca el saxo barítono, el clarinete bajo, y era increíble verlo tocar cuando tocaban musicales, porque primero el nivel era impresionante y la exigencia de tocar esas obras. Él fue una gran ayuda porque él me ayudó a realmente ubicarme en las orquestas de la zona cuando yo estaba simplemente estudiando el primer año en una universidad en las afueras de Boston. Eso fue el Atlantic Union College. Ahí duró muy poco tiempo y consigo irme a Longy School of Music, que queda en Cambridge, donde queda Harvard. De hecho, queda la Universidad de Harvard y
un poquito como a 2 cuadras, ahí queda el edificio donde está el Longy, que para ir al Longy teníamos que ir a la estación de Harvard, de subte, de tren, y, y ahí es donde estudio con Matthew Ruggiero, que él también fue un ángel en mi vida. Todos mis maestros, mis 4 principales maestros, han sido fundamentales en mi carrera. Ramón Merchán, Andrés Riera, Gregory Newton, Matthew Ruggiero, que son mis principales maestros. Después tomé clases con un montón de gente y hay un montón de gente que no fueron mis maestros propiamente dichos, pero sí fueron referentes en un montón de cosas. Lisania Rivas, compañera de orquesta, pero más que compañera de orquesta era otra profesora más, porque tocar ahí era un aprendizaje constante. Arión Linares, también es una cosa que vivir en San Felipe y tocar el fagot después de que Arión pasó por ahí, era tremendo, porque todo el mundo hablaba de Arión y el objetivo era ser como Arión. Y cuando Arión termina Pittsburgh y vuelve a Venezuela por un tiempo, nos daba clases y era tremendo porque pasábamos el día juntos. Nos daba clase en la mañana, salíamos a comer a mediodía, volvíamos y nos daba clases, nos regaló cañas, tocaba para nosotros. Era una cosa tremenda. Ese fue otro momento así que fue importante. Mis 4 maestros y personas que no fueron mis maestros, pero sí fueron importantes. Y ahí está Arión, Lisania, Leonardo Deán, Omar Ascanio. Él no me dio clases directamente, pero en algunas giras de la CAF o algún seminario, un curso en Guama, en Yaracuy también, él era algo como una figura para uno mirar y para uno aprender de. Así que creo que me desvié de la pregunta, perdón. No hay problema, no hay problema. Aquí no. La persona que puede editar esto soy yo, así que no, y no lo voy a editar, porque todo esto precisamente son las cosas que. Estas son precisamente las cosas que yo aquí siempre busco, ¿no? Es todas esas experiencias, todos esos cuentos, todas esas historias, todas esas anécdotas que forman parte. Eso es parte de la historia del fagot en Venezuela. Porque no solamente somos músicos ejecutantes, somos mucho más que eso. Y cada experiencia, cada historia, cada anécdota, cada cuento forma parte de ese acervo cultural que se hizo en Venezuela, desde que se está haciendo en Venezuela, porque todavía hoy en día se hace historia en Venezuela, pero que no empezó ayer ni hace un año, sino que ya lleva mucho tiempo y tú eres parte de esa historia. Entonces, no, por mí no hay problema de que nos podamos desviar. Tenemos toda la licencia para ir adelante, para ir atrás, arriba, abajo, donde sea, porque para eso es precisamente que es esta entrevista. Carlos, y digamos que entonces fue a Estados Unidos donde haces tu carrera profesional en bruto. Ese es el país donde te desarrollas como profesional, haces tu carrera. Aparte de las 2 instituciones donde nos comentaste que ¿estudiaste en algún lado? ¿Tuviste experiencia profesional? ¿Tuviste trabajo en Estados Unidos? ¿O ya de ahí te vas a otra parte del mundo? Cuando estoy en Estados Unidos, pasan muchas cosas, sigo sin instrumento y entre las cosas que pasan es que comienzo a tocar con orquestas de la zona, como cambio, como un freelance más. Entonces ahí está Nashua Symphony, Massachusetts Symphony, y algunas orquestas que eran básicamente las mismas personas y se iban rotando. Eso fue muy interesante porque pude comenzar a dedicarme a tocar el fagot. Yo vivía en una residencia, en un departamento como con 5 estudiantes más, y por ahí yo era el único que tenía experiencias profesionales reales. O sea, ir 2 ensayos y un concierto. Después mi profesor me consiguió ir de atrilero a un concierto con, recuerdo, Radius Ensemble. Radius es un ensamble muy reconocido en la zona de Boston. Y voy de atrilero, acomodo las cosas, todo bien, y de repente
alguien se cae, alguien cancela y se quedan sin fagot. Y me dicen, ¿quieres venir a tocar? Y yo, por supuesto, ya estoy allá. Y de paso me van a pagar por eso. Vamos. Recuerdo que hice con Radius un programa con quintetos y una obra de Janacek, no sé cómo se dice, Miladi, que es un quinteto con clarinete bajo. La pasamos muy bien, ellos se sintieron muy cómodos conmigo y me dijeron, bueno, cuando te necesitemos te volvemos a llamar. Perfecto. Es un ensamble que va mutando. Después me vuelven a invitar a tocar y ahí me tocó hacer una obra de Gubaidulina que es para viola, piano y fagot. Eso fue un despertar también, porque ahí fue música de cámara, pero de alto nivel y a una exigencia tremenda. Y eso fue muy interesante, poder tocar con personas de ese nivel. O sea, en ese ensamble estaba la flautista que tocaba en la Boston Symphony. Si bien no llegamos a coincidir en ninguna obra, porque cuando fue quinteto yo toqué con otra flautista y cuando toqué lo del piano, fagot y viola, ella tocó un dúo de flautas con la flautista del ensamble, estábamos ahí, como en esa liga. Y para mí era un sueño hecho realidad. Y bueno, y junto con eso, no sé, la orquesta de MIT también toqué alguna vez. Me contrataban, si faltaban fagotes en la orquesta del Conservatorio de Boston, fui a tocar de refuerzo en la orquesta del Conservatorio de Boston. Con Benjamin Sanders toqué él dirigía la Filarmónica de Boston y también dirigía la Orquesta Juvenil de New England, Conservatorio de New England. Y yo iba a tocar de refuerzo. Recuerdo que, no sé si los fagotistas estaban un poquito jovencitos todavía, y él nos decía, se afeitan y van a tocar. Entonces íbamos, recuerdo que con un clarinetista colombiano también, y tocamos, no sé, repertorio duro, y como freelance, como un profesional. Yo iba, tocaba y ya. Y eso fue una gran experiencia porque es ensayo, ensayo, concierto, o general concierto, y en algunos momentos directo a los conciertos. Entonces, eso fue importante. En Estados Unidos también, algo que fue muy importante en mi vida, fue haber tocado con la American Wind Symphony. American Wind Symphony es una orquesta de vientos que es conocida por comisionar sus propios trabajos. Robert Boudreau es su director y fundador, y ellos tienen una galería de obras tremenda. Y con ellos hice una gira que fue muy importante, y se grabaron 2 discos. Yo fui a esa gira, tengo que confesarlo, ya está bien, ya pasó tiempo, ya caducó el delito. A mí me llaman para esa gira para tocar el contrafagot. Yo digo, sí, vamos. Yo había tocado contrafagot en la orquesta de Mérida, porque en Mérida había un contrafagot. Recuerdo que fastidié tanto para que me dejaran tocar el contrafagot. Un concierto de música de película, recuerdo, toqué el contrafagot. Me imagino que porque no hacía daño. Y ya, den el contrafagot. Después, cuando voy a Estados Unidos, sale esta gira con la American Wind Symphony. Fantástico, 2 meses de gira, y no me tenía que preocupar por casa ni por comida. ¿Dónde firmo? Y digo que sí, contrafagot, voy. Apenas llego, necesito el contrafagot porque tengo días que no toco y me gustaría estudiar. Me gustaría estudiar, no, me gustaría aprender a tocar. Entonces, resulta ser que el segundo fagot de la orquesta canceló, no pudo ir, y me dicen, no, no vas a tocar contrafagot. Te vamos a pasar al segundo fagot. ¡Ah! ¡Qué lástima! Genial. Te salió perfecta la jugada. No, no, no. Esto se Te pone salió mejor. pero increíble. Esto se pone mejor. Entonces, cuando comienza la gira, comenzamos a tocar y se comienza la preparación para las grabaciones. Ellos querían grabar el concierto grosso para cuarteto de vientos y orquesta de vientos de Villalobos, que lo comisionaron en el 50 y pico. Se estrenó y no se hizo más. Y no se había grabado nunca. Y ellos lo querían grabar.
estábamos ya preparándonos en la gira y con los ensayos de la grabación de estos discos. Y el director confía en mí y me dice, toma la parte del solista, tú vas a tocar el solo. Pero la solista estaba ahí, la primer fagot estaba ahí. Entonces, no, ella va a quedarse en la orquesta de primer fagot y tú vas a ser el solista, así que tú de segundo fagot pasas, tocas el solista y en el resto de las obras vuelves de segundo fagot. Ok, a estudiar, a estudiar, a estudiar, a estudiar. Primeros ensayos, no me sale, no me sale, no me sale. Segundo ensayo, problemas, problemas, problemas. El tipo dice, mira, vente hoy a la tarde y lo trabajamos. Si no te sale, le damos la parte a alguien más o contratamos a un profesional. Eso me dio en el ego. Nos vamos a donde estábamos reunidos, me prestaron un fagot, uno de mis compañeros, una muchacha costarricense, me presta su fagot y voy, como este taller especial, mi última oportunidad. Cuando voy las cosas funcionan y el director me dice, pero ¿cómo funciona ahora? Pero te sonaba feo en la mañana. Y le dije, no, pero mi fagot es Fisher Price, es un fagot de juguete. En cambio, este es un fagot de verdad. ¿Cómo así? Yo le dije, no, yo no tengo fagot, yo me vine de Venezuela sin fagot. Y este me lo prestó fulanito de tal. Y bueno, y yo no tengo fagot. Bueno, se va. Al día siguiente, yo sigo ya con el fagot prestado, con un Puchner prestado. Y él dice delante de toda la orquesta, bueno, la orquesta va a comprar un fagot, se lo vamos a dar a Carlos. Y Carlos lo va a usar hasta que ya no lo necesite más. Yo no entendía bien lo que estaba pasando, porque yo no hablaba inglés como para entenderlo todo. Y me dice la costarricense, escuchó, le van a comprar un fagot. ¿A quién? A mí. Lo cierto que fue cuando me cae la ficha, bueno, fue fantástico, fue lo mejor que me pudo haber pasado en ese momento. Este, Continúa la grabación, termino grabando con el Heckel, un Heckel 4000 muy lindo, chiquitito, del muchacho que tocaba el contrafagot, que llegó otro muchacho, me prestó el Heckel, grabé, así que esa grabación está, estoy tocando un Heckel 4000 y se escucha como no sé, como no es mi fagot, se siente que no es el fagot que estoy acostumbrado, pero la grabación está y es la primera vez que se graba el concierto grosso para cuarteto de vientos y orquesta de viento de Villalobos. En defensa de los fagotes Fisher Price, en defensa de los fagotes Fisher Price, porque he tocado, porque no solamente he tocado con fagotes que se caen a pedazos como tú dices, sino que mi fagot desde hace 11 años es de plástico, porque así como tu historia, yo todavía no me he podido comprar un fagot profesional, por así decirlo, ¿no? No he podido comprarme un fagot de alta gama. Así que en defensa de los fagotes Fisher Price, hay algunos que funcionan y funcionan muy bien. No me queda duda, no es la flecha, es el indio. Así que, Totalmente, totalmente. pero bueno, esa fue parte de mi experiencia profesional allá. Y con orquestas y orquestas de ópera que por ahí necesitaban fagotistas y siempre se necesitaba fagotistas. Yo viví una época, yo no sé si todavía es así, yo viví una época donde faltaban fagotistas siempre. Entonces siempre había un lugar donde era necesario que uno fuera. Y tuve muchísima experiencia de ese tipo hasta que, bueno, hasta que dejé de estar en Estados Unidos y me vengo para Argentina, que es donde estoy ahora. Pero no sé si esa es la parte de la entrevista que toca. No, no te preocupes, esta entrevista, el esquema pues, no es igual a todas las demás. Termina toda esa experiencia en Estados Unidos, académica y profesional, y te vas a Argentina. ¿En qué momento te vas a Argentina? ¿Qué años sucede eso? ¿Cuánto tiempo llevas allá? Y cuéntanos un poco todo lo que has hecho en Argentina hasta este momento, ¿no? Y cuando hablemos de este momento, también no nos adelantemos porque después podemos hablar un poco de lo actual, lo que estás haciendo ahora mismo, ¿no? Sí. O sea, vamos un poco a lo actual, pero no tanto. Ok. Vamos a esa parte en la que te vas de Estados Unidos y te vas a Argentina. Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso. Cuando estoy en Estados Unidos me caso con mi esposa. Este, em, y venimos, nuestra luna de miel fue conocer a la familia.
tanto en Venezuela como acá. Ahí estuvo bien, comenzamos a ver que por ahí Argentina era un lugar culturalmente muy cómodo, muy parecido. En Estados Unidos está todo bien, el correo funciona, que es algo que siempre me maravilló. Eh, es, es, este, es una sociedad diferente, pero yo sentía que, nosotros sentíamos que ahí nunca podíamos echar raíces y realmente estar. No era para nosotros. No digo que las personas que lo hagan estén equivocadas para nada, pero para nosotros como que no era. Entonces, cuando venimos de vacaciones, al año siguiente de lo que fue nuestra luna de miel, dos estudiantes hambrientos que estaban tratando de volver a un lugar donde puedan comer. Yo creo que subí de peso 10% porque finalmente pude comer todos los días, porque estando allá vivíamos a papa al microondas con sal y leche, y ya, porque había que vivir. Y es difícil, y vivir afuera es difícil. Yo no tuve apoyo familiar, no porque mi familia no quisiera, sino porque las circunstancias burocráticas para recibir ayuda eran muy complicadas. Así que yo no pude recibir ayuda familiar. Así que yo me fui con mi maleta, con mi tostiarepa y con la plata que podía tener en ese momento, y eso fue todo. Este, em, y es complicado a veces. Cuando uno emigra, uno tiene que emigrar desde adentro. Uno no puede simplemente ir porque es cool irse, por el esnovismo de estar en otro país. Uno tiene que estar convencido de irse. Por eso fue que me tomé el tiempo de aclarar ese momento donde hice clic y dije, yo me tengo que ir si yo quiero estudiar fagot. Porque en ese momento, fuera Estados Unidos, Brasil, Chile, Arabia Saudita, yo había tomado la decisión de irme, no porque en Venezuela no iba a tener buena formación, porque seguramente hay iguales maestros, mejores, el contexto es especial, pero el cambio era mío. Yo necesitaba irme a un lugar donde yo me dedicara exclusivamente a mi formación y a mi, una palabra que no me gusta, pero el perfeccionamiento, a mi intención de tratar de ser una mejor versión de mí mismo. Entonces, siempre que hablo con gente que sueñan con irse, porque hay mucha gente joven que sueña con irse solo por irse, siempre les digo, la migración no es solamente irte del lugar, tú tienes que desde adentro estar convencido, porque si no, es muy difícil no extrañar, no tener lazos muy fuertes, no querer volver en todo momento. Y estamos hablando de un momento que yo me fui de Venezuela en un momento donde no había, lamentablemente, el éxodo de venezolanos que hay hoy en día. Cuando yo me voy de Venezuela, cuando yo llego a Argentina era raro ver a un venezolano. La gente me decía, Venezuela, ay, ¿en dónde queda? En serio, me llegaron a preguntar eso. Entonces, gente, un mapa. Pero bueno, pero un poco eso. La migración tiene que ir desde adentro. Uno tiene que estar convencido, porque no importa el contexto. Si uno está convencido, uno va para adelante. A nosotros nos tocó vivir momentos complicados, pero no eran complicados, eran simplemente parte de la vida. La vida era así y había que seguir adelante. Cuando nos casamos, bueno, venimos de nuestro viaje, pudimos comer finalmente varias veces al día, este, y en el segundo viaje que hicimos, no volvimos a Estados Unidos. Llamamos a un amigo y le dijimos, las cosas que están en la caja son tuyas, lo que tú quieras, regala el resto, entrega la caja de ropa para donación. Nosotros sospechábamos lo que iba a pasar, así que nos vinimos con los papeles importantes y nos quedamos. No volvimos. Así que solamente teníamos los instrumentos. Finalmente, antes de venirnos, porque sospechábamos eso, compramos el fagot que yo tengo ahora, que es mi fagot. Y nada, nos vinimos y nos quedamos. Elena consiguió trabajo en la Orquesta Sinfónica Nacional y yo comencé a dar clases en un programa que emula, de cierta manera, con las adaptaciones locales,
al sistema de orquesta. Entonces, en ese momento, al ver que conseguimos trabajo y que nos gustaba el lugar y era algo como para echar raíces, tomamos la decisión de no volvemos. Así que hay muchas cosas que se quedaron allá que no sé dónde están. ¿Y hace cuántos años ya de esa decisión de no volver y de establecerse en Argentina han pasado? 10 años. Y en eso, y en el transcurso de esos 10 años, cuéntenos, bueno, ya nos dice que consiguió trabajo en un proyecto, en un sistema que emula el sistema de orquestas de Venezuela. Aparte de ese trabajo que logró conseguir, ¿cómo ha sido su desarrollo profesional, académico, como profesor? ¿Fue dentro o fuera de esa organización? Claro, yo comienzo en esa organización y doy clases de fagot. Se hizo una prueba, se hizo una audición, una entrevista, prueba, y quedo para dar clases en varios lugares. Paralelo a eso, me pongo en contacto con fagotistas, conozco gente, comienzo a ver cómo es la movida y al poco tiempo me contratan de extra en la orquesta, que es mi orquesta ahora, me contratan de extra, voy a un programa, listo, después se hace una audición para el puesto de primer contrafagot, segundo fagot, intento, obviamente no puedo porque seguía sin poder tocar el contrafagot, pero lo intenté y ahí fue un acercamiento al contrafagot. Y después, a los pocos meses, se hizo la prueba para el segundo solista, como el coprincipal. Ahí sí voy con el fagón y ahí sí entro contratado a la que es mi orquesta, que años después se hace el concurso de oposición y antecedentes y todo, y quedo estable en el puesto de coprincipal de esa orquesta, que es mi trabajo hasta ahora y espero que así siga siendo hasta el final de mi carrera. ¿Y de qué orquesta estamos hablando en la que te encuentras ahorita trabajando? Mi, mi trabajo estable es en la Orquesta Estable del Teatro Argentino de La Plata. Es una orquesta que hace los tres estilos. Pocas orquestas aquí hacen eso. Ópera, ballet y conciertos sinfónicos. Que uno por ahí cuando no conoce lo dice libremente, pero una vez que trabajas en una orquesta que hace ópera y ballet, es otra disciplina, es otra cosa, es otro training. Me gusta mucho, me gustaría más tocar en una orquesta sinfónica de conciertos semanales, por ejemplo, que la rotación de repertorio es más grande, pero este tipo de trabajo también tiene su magia porque semana a semana, función de ópera, te cambian el elenco y cambia la versión, te cambian el director y tienes que estar en otro estado de concentración. Y he podido hacer obras tremendas bueno, que no me imaginaba que iba a poder hacer en mi carrera, así que estoy muy, muy agradecido. Aparte de mi trabajo ahí, el año pasado fui varias veces y este año, antes de que se suspendiera todo por la pandemia, me habían contratado para ir de segundo y contra en la Sinfónica Nacional Argentina. Ya aprendí mi lección y estudié el contra, así que he estudiado el contra y estoy preparado para que me caiga lo que me caiga con el contrafagot. Porque también está bueno ser versátil y uno poder refrescar estas cosas y tengo la suerte de que mi trabajo me permite por ahí de vez en cuando poder ir a alguna otra orquesta y bueno, y la Sinfónica Nacional es una gran orquesta y me encanta tocar también con la fila, con mi fila también me encanta mi orquesta, entonces tengo la oportunidad de estar un poquito aquí y un poquito allá. Y ahora hablemos un poco más de la actualidad de la que ya hemos hablado un poco, porque hay algo en que los dos coincidimos de una manera muy, muy especial. Y es que así como ya hace más de 3 años, yo empecé mi proyecto con el ensamble de los fagotes, que no empezó como ensamble de los fagotes, empezó como ensamble de fagotes del núcleo de los Chorros, donde yo trabajaba en Caracas, en Venezuela. Hoy en día los fagotes. Tú también tuviste la idea y visualizaste un proyecto que desarrollaste y que estás cumpliendo y que llevas hoy en día a cabo y que yo particularmente sigo día a día lo que estás haciendo. Pero cuéntanos tú mismo
¿qué es eso? ¿Qué es ese proyecto que ya no es proyecto, sino que ya lo ejecutaste? ¿Qué es ese grupo que llevas hoy en día y que de todo, que estás buscando un montón de actividades y que estás haciendo, enriqueciendo aún más todo el trabajo que has hecho y que no solamente lo enriqueces, sino que ahora también aprovechas la red 2.0, la media 2.0 para regarlo a todo el mundo, a todo el que quiera conocer un poco más? Sí, eso que estás hablando es Los Fagotistas, muy cercano a los fagotes. Casualidad. A veces Es, ment- es mentira, Carlos me llamó y peleó conmigo. Cuando yo cambié, cuando yo estaba en los chorros y lo cambié, me llamó y me dijo, ¿por qué lo cambiaste? no, Mentira. mío. Lo mejor de todo, y hay que contarlo, es que nosotros yo te escribo, yo escribo cuando veo Academia Los Fagotistas, y yo, guau, qué fino, a mí me encanta todas esas iniciativas, todas esas ideas, todas esas propuestas, y estar en español, o sea, el español, latinoamericano, Suramérica, yo dije, bueno, este es el momento para hablar con alguien y intercambiar ideas. Pero yo no sabía, no tenía la menor idea de que con quien estaba hablando era contigo. Y me entero de eso hace pocos meses cuando estuviste con Leonardo. Que me cayó Bueno, la locha encima y yo dije, no puede ser que sea Carlos el que que está de hecho, llevando los... que de hecho en esa entrevista yo le comenté a Leo esa anécdota en particular, que nosotros nos habíamos escrito en el 2018, que yo estaba planificando lo que era en ese momento el sexto encuentro, en octubre del 2018, y tú me escribiste y te pusiste a la orden para ayudar, para difundir, para hacer un montón de cosas, cosa que te agradezco, esa buena disposición. Proyectos como estos se nutren de personas que desinteresadamente simplemente dan una mano y apoyan este tipo de cosas. Me parece que es muy importante, no importa los recursos económicos, no importan los recursos de espacio, porque sin dinero se puede, las versiones gratis de los programas te permiten hacer cosas. Sin recursos de espacio, acomodas la casa, te pones en un rincón, los niños corren por ahí, pero uno trata bueno, pero lo que es invaluable es el recurso humano. Cuando hay gente que quiere trabajar, cuando hay equipo de trabajo, cuando hay energía para hacer las cosas, eso es lo que no tiene valor. Eso es lo que no hay manera de ponerle un precio y es lo que está pasando en este inicio formal de colaboraciones. Así que en el 2018 nos escribimos, pero ahora ya estamos en contacto full. Así que agradezco esa oportunidad, que he conocido gente maravillosa como tú, como parte de lo que es el equipo de los fagotistas, que ya voy a contar un poco cómo está armado. Y aparte de eso, un montón de gente que cuando escuchan la idea, cuando se enteran de lo que es y por qué es, lo único que hacen es apoyar o ponerse a la orden, o grandes fagotistas referentes que dicen, para lo que necesites, yo estoy. Y tener ese respaldo es una cosa que no hay manera de describir, la alegría que le da a uno cuando uno promueve una idea y esa idea tiene el potencial de desarrollarse de la manera como se está desarrollando ahora los fagotistas. Y siempre cuenta con estas puertas, este canal, nuestras redes sociales y todos ustedes que nos están viendo, por supuesto, pueden seguir con toda confianza y seguridad la Academia de los Fagotistas, todas sus redes sociales, en Facebook, en Instagram, que todo el contenido que estás haciendo, todo el contenido que estás creando y que estás compartiendo, enriquece muchísimo, muchísimo la formación profesional, musical y sobre todo integral, porque no solo somos fagotistas, somos mucho más que eso. Y esas son las cosas que me gustan de la que tú estás haciendo con los fagotistas. Cuéntanos un poco sobre eso, cuéntanos un poco sobre esa idea, cuándo nace esa idea, cómo nació esa idea y alguna otra cosa que puedas compartir con nosotros actualmente lo que estás haciendo con los fagotistas. Los fagotistas nace como encuentro de fagotes hace 5 años. Comienzan los encuentros. El primer encuentro lo organizo en el lugar donde yo doy clases, que es la Orquesta Escuela de Chascomús. Si esto lo ven en Venezuela, la Orquesta Escuela de Chascomús es un lugar conocido para muchos venezolanos porque hay muchas misiones que han venido a Argentina para trabajar en Chascomús y hay personas de la Orquesta Escuela de Chascomús que han ido a capacitarse a Venezuela. Es
el epicentro del desarrollo de las orquestas juveniles y de la emulación del programa venezolano de orquestas en Argentina. Aquí hay como varias vertientes, pero esta es una de las más importantes, por no decir la más importante, la más antigua. Cuento con el apoyo de la Orquesta Escuela de Chascomús y yo les hago la propuesta de hacer un fin de semana de cañas, de concierto, de clases, y me dan todo el apoyo, infraestructura, alojamiento, comida, todo. Entonces vienen los muchachos y se quedan un fin de semana y en donde tomamos clases de música de cámara, buscamos un pianista, todos tocaron con piano. Yo siempre he tratado que los encuentros sean, que sirvan para generar algo, que todos puedan vivir una experiencia diferente y que sea un antes y un después en el desarrollo de cada uno. Entonces, todos tuvieron la oportunidad de tocar con piano, algunos por primera vez, y lo más real posible. Repertorio real, hicimos ensamble de fagotes, hicimos música de cámara, y bueno, y uno de los alumnos tocó el concierto de Mozart con orquesta, entonces fue un poco una muestra general de lo que se podía hacer. Fue muy interesante porque yo tenía una expectativa local, conocidos y ya, y de repente me entero que salió en un diario en una provincia al sur de acá, en Río Gallegos, que había un programa de orquesta que estaban mandando a sus fagotistas para el primer encuentro de fagotes en la ciudad de Chascomús. Y caramba, esto se puede salir un poco de las manos. Pero no, afortunadamente fue todo muy bueno. Esa vez hubo creo que 15 o 17 fagotistas, que era bastante importante porque aquí no es como en Venezuela, que hay muchos fagotistas en muchas orquestas. Aquí es como es Venezuela, no sé, en los 80, donde podía haber algunos fagotistas aquí y allá. Entonces, eso fue una experiencia muy, muy enriquecedora, fue muy importante. Y al año siguiente me asocio con una colega, Claudia Pintado, que si ve esto le mando un saludo, Claudia, y organizamos juntos 3 encuentros. Eso fue muy ambicioso, porque ahí ya yo tenía la idea de hacer seguimiento a los alumnos, poder trazar un plan anual en donde el alumno sepa que comienza un proceso en marzo y lo termina en noviembre. A mí no me gusta pensar en resultados por el resultado mismo. Para mí es mucho más valioso el proceso y que las personas aprendan a valorar los procesos y a entender los procesos y a esperar los procesos. Hay muchas veces que la ansiedad gana y las ganas de que te salga un pasaje te hace simplificarlo antes de tiempo y no esperar ese tiempo para que el pasaje salga correctamente. Pero bueno, pero eso es otra cosa. La idea era esa. El primero de esa serie, tuvimos un ensamble de música contemporánea, un ensamble de maderas de música contemporánea, donde nos explicaron a nosotros y a los alumnos cómo era la notación de la música moderna. Entonces, siempre tratando de ser algo, de meter información nueva, de que los chicos entiendan algo diferente. El siguiente fue también música de cámara, cuartetos de fagotes, quintetos de fagotes, orquesta de fagotes, un montón de cosas. Y el último fue, no recuerdo el tema, pero todos siempre tuvieron un tema, como un tema central. Con la colaboración de una orquesta escuela, la asociación de padres que nos daban la comida. Yo me llevaba a los muchachos y a mí no me pagaban por eso. Un alumno grande pedía el carro prestado al papá, entonces se lo llevaba y podía llevar a 4 compañeritos. O sea, era una gran comunidad, era una gran equipo, un gran trabajo en equipo. Entonces pensé, junto con Claudia, esto tiene que cuajar en algo mucho más importante. Y ahí fue donde nació Los Fagotistas como proyecto. Nuestra idea en ese momento era tener un banco de instrumentos, cosa que lo sigo teniendo en mente, pero es bastante complicado. Tener
y lo que comencé a hacer es recopilar material y tener una biblioteca. Entonces, en la página de los fagotistas, la que está ahora, y a partir de noviembre hay una página nueva, así que los invito a que nos sigan en redes sociales para que estén al tanto. Ahí lo que queremos hacer es tener una biblioteca de música para fagot, métodos, música de cámara, música nueva, música latinoamericana, repertorio solista, música de cámara, construcción de cañas, un montón de cosas. Yo lo que quiero es hacer el sitio, un sitio de ayuda, de referencia y de respaldo para todos los fagotistas en formación, de consulta, un sitio de consulta, donde pase lo que pase, tú sepas que en la página de los fagotistas vas a conseguir información útil, información que te puede servir, nunca la verdad absoluta, simplemente una alternativa más a lo que sus profesores les pueden decir. Nunca contradecir a nadie, simplemente mostrar que hay más de una manera de hacer las cosas, esta es la nuestra, y desde nuestra visión hay una diversidad tremenda. Eso me lleva a lo que es los fagotistas hoy en día. Comenzó como academia en movimiento y con esto de la cuarentena y no poder verse y no poder reunirse, comencé a maquinar algo nuevo y comenzó esto que es la red de fagotistas, que es los fagotistas, lo que es ahora. Lo que si ustedes nos siguen en redes pueden ver lo que es hoy en día. Me tomé el trabajo de investigarle la vida a muchos fagotistas, algunos conocía de antes, otros no, y traté de armar un equipo básicamente con personas que fueran mejor que yo en un área, para poder potenciar la cosa. Entonces, si alguien había hecho trabajos de investigación, como hay 2 personas en el equipo, los contacté, me comuniqué, les planteé la idea y les gustó. Bueno, estas son personas que han hecho trabajo de investigación en cuanto a repertorio, recopilación, caratulación, y todo lo que es con música nueva. También hay personas que son docentes. También, venga. Entonces, de a poco se fue armando el equipo que está ahora, que somos 10, 11 fagotistas, que hay fagotistas de Guatemala, de México, Venezuela, Ecuador, Argentina y no sé qué más, pero somos de muchos lugares. Así que eso es lo que es los fagotistas ahora. Y la idea es generar contenido con 2 principales focos. La biblioteca latinoamericana, que ahí lo que queremos hacer es recopilar, juntar lo que hay de música latinoamericana, obviamente con el consentimiento de los compositores, y poder difundirla, y poder trabajar en la difusión de esa música. Se entiende que los compositores viven de esto y nunca vamos a hacer nada que vaya en contra del bienestar de un compositor. Entonces hay muchos compositores que han llegado a un acuerdo con nosotros, que es que nos dejan tener la parte de fagot de sus obras, y si la quieres tocar, te contactas directamente para comprar el set, sea de orquesta, sea de piano. Así tenemos música de Noelia Scalzo, de Miguel del Águila, arreglos de Gonzalo Brusco, que él los vende en Treco Music en Estados Unidos, pero generosamente nos permitió tenerlo. No quiero nombrar más gente porque se me va a quedar alguien por fuera. Hay un montón de gente. Los invito a que vean la página. Claro que sí. Sí, es que precisamente a ese punto era el que quería llegar yo. Has hecho un trabajo increíble, has hecho un trabajo sumamente importante. Creo que muchos, y me incluyo, no me había dado cuenta de lo importante y el significado que tiene lo que estás haciendo, pero cada vez que haces los conversatorios, algunos sábados, si los sábados es el día que creo que más los haces por Facebook, en el canal de Facebook, en la página de Facebook de los fagotistas. Es increíble todo el material, todo el conocimiento, todo lo que se puede lograr con ese equipo integral que reuniste y que cada tiempo que se reúnen y conversan es un aporte invaluable a todo lo que es la carrera del fagot en Latinoamérica, ¿no? Y de verdad que, bueno, súper invitados todos a seguir sus redes sociales para que sepan, para que vayan mucho más allá de lo que nos está comentando Carlos y lo que les estoy diciendo yo, y véanlo ustedes mismos y que se puedan dar cuenta
de todo este trabajo tan importante que se está haciendo y que está ocurriendo en Latinoamérica con el fagot. Carlos, la, no quisiera terminar la entrevista, de verdad, todavía hay tantas cosas que, de las que quisiéramos hablar, de las que yo particularmente quisiera hablar contigo, pero bueno, este no puede ser el conversatorio, porque si vamos a hacer un conversatorio tiene que ser con los fagotistas, no con los fagotes. Entonces, dejemos la conversación larga para los fagotistas y la entrevista para los fagotes, ¿no? Entonces, al final, no me quiero ir, no quiero despedir esto sin hacer lo que hago desde la primera entrevista con todos, con cada uno de nuestros invitados. Si tuvieras la oportunidad, si en este momento estuvieras dando una clase en Caracas, en Venezuela, junto a todos esos estudiantes que todavía se encuentran en Venezuela y que siguen echándole pichón, como decimos nosotros, ¿cuáles serían esas palabras para cerrar la clase? Que yo sé que esta pregunta está como rebuscada porque ya nos has dicho tantas cosas, Carlos, con todo lo que nos has contado. Ya nos diste una clase de vida con todas tus experiencias, ya nos diste una clase de vida con tu experiencia de emigrar y todo lo que nos decías al momento de emigrar de un país, ¿no? Entonces sé que te estoy poniendo en un compromiso un poquito complicado, pero sé que de ti puede venir algo más. ¿Y qué sería ese algo más que te gustaría compartir con todos ellos? Caramba. La expectativa, algo más. Mira, me parece que la recomendación o el consejo que uno le puede dar a cualquier fagotista en formación es que es muy simple. Toquen, toquen. Si se van a equivocar, equivóquense. Existe algo que se llama el error constructivo. El error nos enseña el límite y después nos permite movernos libremente porque conocemos eso. Cuando estén estudiando algo, es simple, toquen. Un día no se sienten con ganas de tocar, pero bueno, siéntense y toquen. Acumulen horas de vuelo, aunque están sin hacer nada y están aburridos, toquen. Es la única manera, creo yo, de poder lograr tener esa libertad para que el instrumento sea eso, sea un instrumento, sea un medio para nosotros entregar un mensaje. Lo importante de nuestro oficio, creo yo, es tener en claro que nosotros, primero, somos intérpretes. Nosotros tomamos lo que alguien hizo y nosotros lo difundimos, tal vez con nuestra impronta. Hay licencias que nos podemos tomar y poner un poco nuestro sello, pero siempre es el trabajo de alguien. Consejo número 2, sean respetuosos del trabajo de ese alguien. Ustedes pueden también colaborar, también coparticipar en ese proceso creativo, pero es el trabajo de alguien. Traten de respetarlo y entregarlo al público lo mejor posible. Entonces equivóquense con gusto, que es el error constructivo. Toquen, 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 toquen y tengan el instrumento en la boca siempre. Y el tercero era, no me acuerdo, pero ese era. Y Carlos, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por esta entrevista. Yo estoy encantadísimo de por fin tener la oportunidad de conocerte y ahora más que nunca con la esperanza, con la ilusión de poder encontrarnos los fagotes y los fagotistas y hacer algo juntos en persona. Yo sé que sí se va a poder en algún momento en algún lugar del mundo. Pero bueno, por ahora nos toca tener paciencia, estar en casa, estar tranquilos, aprender de toda esta nueva experiencia que la pandemia nos está dejando. Y bueno, nada, de verdad, una vez más, un gran abrazo, gracias por estar aquí con nosotros. muchísimas gracias a ti por la invitación y realmente la pasé muy bien. Se me pasó el tiempo volando. Y nada, los invito a los que vean esta entrevista a que sigan a los fagotes y a los fagotistas. Somos emprendimientos amigos y vamos a estar colaborando en el futuro. Ya estamos planificando cosas. Y nada, y a los colegas que quieran colaborar con los fagotes o los fagotistas, manden un mensaje y siempre hay lugar para que alguien colabore, para que alguien dé una mano, dé
muchísimas maneras. Así que si alguien está por ahí y le gustó la idea y mira la página y le parece que hay algo para mejorar, escriban y cuéntenos qué les parece. Y si hay alguien que les gustó lo que vio, escriban y cuéntenos. También una palmadita en la espalda de vez en cuando viene bien para uno seguir hacia adelante. Y si hay algo que creen que podamos mejorar, también escriban y díganlo. Claro que sí. Claro que sí, Carlos. Sí. Todo eso cuenta, todo eso cuenta. Uno lo hace con mucho amor, con mucho cariño, y no hay duda de que tú también lo haces con mucho amor y mucho cariño para todos. Un gran abrazo, que estés muy bien, Carlos. Chao. Chao. Esta entrevista fue una presentación de Andrés Riera Ritz, Cañas para Fagot.